Vamos a pasar directo a la primera nota del día, luego de que se conociera el recorte del Banco Central sobre la tasa de interés, que pasó del 28,75 al 28%, el dólar bajó. Entonces estamos en contacto con Jorge Ngaramo, el economista Jorge Ngaramo, para que nos explique un poco cómo vendrá la economía de aquí en adelante. Buenos días, Jorge. Milagros Echeverría lo saluda. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, no va a haber grandes cambios, no hay que asustarse mucho, porque esto que ha pasado fue un incidente iniciado el día 28 de diciembre con una conferencia de prensa que a mi juicio fue bastante negativa para las expectativas de la gente y de los mercados. Y bueno, el mercado esperaba que como consecuencia de esa conferencia de prensa el Banco Central soltara rápidamente la tasa y la bajara a 27%, y el Banco Central dijo, bueno, voy a dar un gesto de que me estoy alineando con las nuevas metas del Poder Ejecutivo de materia antiinflacionaria, pero yo sigo siendo yo, y como veo venir un índice de precios muy complicado para diciembre, que evidentemente se va a publicar esta tarde, va a dar cerca del 2,8%, y como los precios regulados que se tienen que ajustar me están afectando mucho lo que se llama la inflación núcleo, la expectativa de inflación núcleo, entonces el programa antiinflacionario va a ser muy complicado de conseguir. Entonces, bueno, sostuvo una baja de la tasa muy poco significativa, pero eso es todo, digamos, una reafirmación de la autoridad de que el Banco Central sigue siendo más o menos independiente, y que si bien cumple con las pautas que le vienen del Ejecutivo, las cumple cuando cree que son correctas, y las cumple a medias cuando cree que hace falta hacer una trayectoria más gradual, ¿no? ¿Y cree que eso afectó la figura del presidente del Banco Central? No, yo creo que lo que había afectado la figura del presidente fue la conferencia del 28, que para mí fue a puro costo, porque digamos, que el Ejecutivo le ponga banca al Banco Central cuando la Carta Orgánica dice que es independiente, y cuando además el Banco Central había cumplido durante el año 2017 con todos los desembolsos que le hizo al Tesoro, que fueron 150.000 millones de pesos, lo cual fijó un piso inflacionario de aproximadamente el 16%. Bueno, digamos, ya ahí había hecho su trabajo el Banco Central. Lo que pasa es que el ala política empezó a pensar de que mantener una tasa de interés excesivamente alta podía significar abortar el nivel de actividad, el crecimiento del nivel de actividad económica esperado para este año del 3,5%. Para mí es un diagnóstico equivocado. Lo que aborta el crecimiento, en el caso de que lo aborte, que este año no vamos a tener una buena cosecha, va a ser bastante parecida al año pasado o menos, y ya no va a estar el efecto del blanqueo. Entonces lo que queda más de crecimiento es la construcción y alguna que otra actividad industrial puntual, pero no hay un crecimiento importante que pueda ser motivado por una baja de la tasa. Eso es bastante insensible. El año pasado tuvimos todo el año tasas altas y sin embargo la economía creció el 3%. Así que yo creo que lo que hay ahí es una confusión de diagnósticos. Para mí esto es un conventillo de poca monta, digamos, que no tiene ninguna significación profunda. Lo que hay de fondo es que el gobierno nacional no se decide atacar a fondo el déficit fiscal, y por eso lo mete al Banco Central en una tarea casi imposible, digamos, de administrar un ingreso de dólares fenomenal para financiar el déficit fiscal, y eso parece que hay que mantener una tasa alta, porque si no, si todos esos dólares se monetizan, se transforman en pesos y de eso se va a precios, evidentemente las metas antiinflacionarias se van a la banquina. O sea que no hay ninguna alternativa dentro de este esquema de política económica que el Banco Central haga lo que el Ejecutivo quiere, si el Ejecutivo no modifica su política antiinflacionaria y de contención del déficit. Es decir, que usted cree, según lo que explica, es que el comportamiento del mercado en el corto plazo no va a variar demasiado. No creo. Bien. No creo, porque ayer de vuelta volvió a tomar deuda el Ministerio de Finanzas de Caputo al 2,8 a 6 meses y al 3,1 a 12 meses en dólares. Esa es la tasa que había tenido antes, así que no hay ninguna, yo no veo ninguna, y además el mercado le está tirando la plata por la cabeza al gobierno. O sea, el mercado no tiene a quien prestarle que no sea el gobierno. Mientras esto siga así, el resultado va a ser siempre el mismo. Vamos a crecer al 2,5%,
íbamos a tener una inflación del 20-25%. El dólar está cerca de... lo de fondo, si uno, como decía, no sé, creo que era, si uno hace siempre lo mismo, el resultado tiene que ser siempre lo mismo. ¿Cree que el dólar está cerca de la estabilidad o que puede haber más fluctuaciones? Y bueno, eso depende de las acciones que haga el gobierno, digamos, ¿no? Yo creo que el Banco Central tiene suficiente reserva como para tirar el dólar al nivel que él quiere. Lo dejó subir en dos oportunidades. Uno, cuando se publicaron las famosas estadísticas, la encuesta que decía que Cristina ganaba en agosto. Ahí el dólar subió, pegó un raíz de 10% y después se acomodó. Y ahora que el mes de diciembre el Banco Central dejó de renovar las LEVAX al ritmo que lo venía haciendo y liberó 132 mil millones de pesos, pero bueno, naturalmente eso se fueron al dólar. O sea, el Banco Central con su accionar y los cambios de expectativas son lo que determinan estos raíz que hace el dólar, pero que en el año fueron dos. Todo el año fueron dos. Así que si va a haber otro más o dos más, eso depende mucho de la política monetaria. Pero yo lo veo al Banco Central más convencido que antes de lo que tiene que hacer. Porque naturalmente ve que del lado del Ejecutivo hay mucho ruido pero pocas nueces. O sea, la reducción del déficit fiscal no se produce, son pocos gestos. Incluso la conferencia de prensa de Dietrich anunciando la rebaja de la suba de las tarifas en el transporte del capital de Gran Buenos Aires dejó muchísimo que desear. O sea, ahí uno cualquiera que observa la economía hubiera esperado una fuerte reducción de los subsidios y por consiguiente una mejora en la situación fiscal y una menor demanda de financiamiento para el Tesoro, y no pasó nada de todo eso. Dietrich le siguió prometiendo a los porteños que van a tener el 62% de subsidios sobre una tarifa de 8 pesos. Así que con eso no va a ninguna parte. Dando esas señales fiscales, naturalmente lo que uno tiene que esperar es que haya una abundancia de dólares, un chorro de dólares en la economía argentina que va a mantener planchado el dólar durante todo el año. ¿Cree que esos movimientos de dólares y de la tasa van a afectar la llegada de inversiones? No sé qué inversiones. La inversión que yo veo en Argentina es construcción, básicamente. Un poco de maquinaria agrícola y la construcción y los paneles solares y la parte de energía renovable. No veo otra cosa. Bien. Además, la industria tiene capacidad ociosa. Habrá alguna inversión por ahí, pero digamos como fenómeno de crecimiento de mediano plazo indispensable de subir de 17 a 20 puntos el PBI la inversión, eso yo no lo veo. Bien. Ahora se está retirando incluso el sector público, como después de las elecciones la inversión pública empezó a menguar porque naturalmente ya pasaron las elecciones, entonces y hay que ajustar el déficit fiscal, entonces están menguando las inversiones públicas, con lo cual veo que el proceso va a un modelo de inversión muy pobre, que es consecuencia del desplazamiento que le hace el Estado. Si el Estado es el que está trayendo los dólares para financiar el déficit fiscal y eso obliga a subir la tasa, naturalmente las inversiones se van a demorar. Muchas gracias, Jorge, por la nota. Buen día, hasta luego. Muy claro. Estábamos hablando con Jorge Engaramo, economista, para saber un poco cuáles serán las repercusiones que tendrán la baja de la tasa de interés que afectó directamente sobre la baja del dólar tras la reducción que el Banco Central hizo de 28,75 al 28% de la tasa de interés.